Vamos a resolver este problema que es el tema de dinámica del movimiento circular. Acá arriba le voy a dejar una playlist en donde tengo más problemas de este tema y de otros de física 1. Así que bueno, leyendo el problema nos dice que un cuerpo A se sujeta mediante una cuerda y se la hace girar alrededor de un punto con velocidad de magnitud constante de 2 metros por segundo, sobre una mesa sin roce. Encima del cuerpo A se encuentra otro cuerpo B que está quieto con respecto al cuerpo A. La masa de A es de 1 kilogramo y la de B de 0,2 kilogramos. La longitud de la cuerda que une el eje de giro con el cuerpo A es de 0,6 metros. Y bueno, acá abajo tenemos los esquemas de esta situación. Lo que nos pide es dibujar las fuerzas para cada cuerpo y calcular la fuerza centrípeta sobre cada una de estas masas. En este tema hay algunas cosas nuevas, conceptos que vamos a tener que saber y aplicar para resolver estos problemas, pero solo son esas cosas. Van a ver que se parece mucho a lo que es dinámica lineal. Vamos a tener que hacer sumatoria de fuerzas, dibujar las fuerzas y despejar una incógnita que depende de qué es lo que nos piden. Así que bueno, antes de empezar entonces voy a explicarles estos nuevos conceptos que ustedes tienen que saber. Acá les hice un dibujo de lo que sería una vista desde arriba de estos dos cuerpos. Y es que ustedes tienen que saber que cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, este tiene o puede tener una aceleración, que acá la tenemos. Pero esta aceleración es la suma vectorial de dos aceleraciones, la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Como les digo, hay mucha teoría detrás de esto, les recomiendo que vayan a leer un libro, solo me enfoco más en la parte práctica. Entonces, el problema nos decía que estos cuerpos giran con una velocidad de magnitud constante de 2 metros por segundo. Esto es muy importante, porque cuando les dice que gira con esta magnitud constante, a esta expresión de las aceleraciones significa que la aceleración tangencial es cero. Bien, vamos a poder eliminar este término. De tal manera que solo va a tener una aceleración centrípeta. Y la aceleración centrípeta, graficada en este dibujo, y para estos cuerpos, siempre va a apuntar hacia el centro, hacia el eje de giro. Bien, esas cosas son importantes. Ahora sigamos. Y ahora, antes de graficar las fuerzas para cada uno de los cuerpos, también les quiero hablar sobre los ejes. Analicemos primero para el cuerpo A. Yo tomé los ejes de esta manera. Y generalmente se acostumbra a nombrar al eje este Y, eje vertical. Yo igual le puse Y porque es más notación a la hora de hacer los cálculos y obtener el resultado. No, esto no va a influir, pero no está de más saber. Y ahora, a lo que siempre conocemos como el eje de las X, nosotros lo vamos a llamar eje radial, que se los puede escribir de esta forma, U sub R. Como les digo, hay muchas formas de resolver estos problemas. Yo elijo tomar este eje apuntando hacia la derecha, antes lo hacía apuntando hacia la izquierda, ya que el sistema de referencia lo eligen ustedes, así que eso para que tengan en cuenta cuando ustedes lo estén estudiando. Lo importante es saber poner bien los signos, las direcciones de cada fuerza. Así que bueno, yo me quedo con este método. ¿Y cómo hacemos para determinar las direcciones de cada uno de estos ejes? Bueno, el eje vertical lo voy a tomar de forma paralela al eje de giro, que es este. Y para el eje radial lo voy a tomar de esta manera y me voy a ayudar de este dibujo para explicarlo. Vamos a hacer que el eje radial pase por donde está la aceleración centrípeta, que como ahí se los dibujé, está apuntando hacia el centro del eje de giro. Entonces mi eje voy a hacer que pase por ahí de tal forma que me va a quedar esto. Algo así aproximadamente mi eje. Y yo lo que hago es indicar que, bueno, este va a ser el sentido. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, es por eso que así tomo o me doy cuenta de que ahí está el eje radial. Ahora sí, con esas cosas ya voy a pasar a poner las fuerzas, que es algo que ya venimos viendo. Sabemos que este cuerpo B va a tener una fuerza normal, va a tener una fuerza peso. Y por último, recordemos que el problema decía que el cuerpo B, acá está quieto sobre el cuerpo A. Bien, eso significa que va a existir una fuerza de roce estática, que va a apuntar hacia la izquierda. Ahora les voy a explicar por qué es que apunta en esta dirección. Esas son todas las fuerzas que actúan en este cuerpo B. Y algo que también voy a hacer es poner la dirección hacia dónde está apuntando la aceleración centrípeta, que como les dije apunta siempre hacia el centro, hacia el eje de giro. Entonces se va a ver de esta forma. Esto también va a ser importante. Ahora voy a plantear la sumatoria de fuerzas para este cuerpo. Acá lo tenemos abajo. Y para el eje vertical no hay mucho problema. Sabemos que va a ser la normal en B positiva menos el peso en B. Esto igualado a 0, ya que en este eje no existe una aceleración. Ahora, para el eje radial, acá sí presten atención, sobre todo por los signos y el razonamiento que vamos a hacer. Como fuerza solo tenemos la fuerza de roce estática. Y esto va a tener un signo negativo. Esto porque nosotros le pusimos que nuestro eje radial apunte hacia la derecha. Entonces, como nuestra fuerza de roce apunta en sentido contrario, es por eso que va a tener este signo negativo. Y lo vamos a igualar a la masa del cuerpo B por la aceleración. Pero acá dos cosas importantes. Primero, la aceleración va a ser la aceleración centrípeta. Bien, acá lo expliqué. Esto es algo nuevo que se introduce para este tipo de problemas. Así que voy a poner esta aceleración centrípeta. Pero también va a tener signo negativo, ya que el sentido de esta aceleración es opuesta hacia donde nosotros tomamos nuestro eje radial. ¿Ok? Otra forma de verlo es que ustedes primero escriban esta parte de la derecha, porque saben que va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta y va a tener este signo negativo porque está opuesta al eje radial. Entonces, en el momento de poner la fuerza de roce estática, ustedes lo pondrían así.
de forma positiva. Entonces acá es donde ustedes tienen que razonar y decir que si en este miembro de la derecha hay un signo negativo, no podemos tener esta fuerza con signo positivo. Porque si esta expresión de la derecha tiene signo negativo, es porque hay una fuerza que se está aplicando en esa misma dirección. Es por eso que entonces ahí es como ustedes pueden saber que este también va a tener un signo negativo. Me acuerdo que antes yo también practicaba y ponía el eje radial apuntando hacia la izquierda, y eso también es válido. Como les digo, hay muchas formas de hacer, y al ponerlo de esa forma ya no le van a tener que poner los signos negativos, sino que los dos términos van a tener signo positivo. Pero lo importante es que ustedes sepan razonar y aplicar el sentido común. O sea, después de eso es matemáticas, ¿ok? Entonces, el problema nos decía que tenemos que calcular la fuerza centrípeta para cada una de las masas. Con esto planteado ya podemos determinar esto, y es que la fuerza centrípeta es la sumatoria de las fuerzas a lo largo del eje radial. Entonces nos fijemos en este eje. Y como tenemos una igualdad, la fuerza centrípeta puede ser o esta parte de la derecha o esta de la izquierda. Con cualquiera de estas dos nosotros podemos determinar esta fuerza centrípeta. Y acá ustedes tienen que ver con cuál les conviene más, si tienen más datos con una, si con la otra no. Y si nosotros vemos, lo que nos conviene es usar esta expresión de la derecha. Porque si bien no tenemos el dato de la aceleración centrípeta, podemos deducirla de esta forma. Porque por teoría, este es un concepto nuevo que se agrega, es que la aceleración centrípeta es igual a la magnitud de la velocidad al cuadrado dividido el radio. Y por los datos que nosotros teníamos del problema, acá los dejé anotados, me daban esta magnitud de la velocidad que son 2 metros por segundo. Y también me dan el radio que es este L, 0,6 metros. El radio es esta la distancia que hay entre el eje de giro y nuestro cuerpo. Así que solo nos queda reemplazar. Así que bueno, acá volví a escribir toda esta ecuación del eje radial. Y fíjense que tenemos dos signos negativos en cada lado. Lo que podemos hacer es cancelar estos signos. Como les dije, cualquiera de estas dos expresiones es igual a la fuerza centrípeta para este cuerpo. Entonces, si ahora reemplazamos con esta nueva expresión de la aceleración centrípeta, me va a quedar aquí es igual a la masa de B por la velocidad al cuadrado por el radio. Si reemplazamos todo esto, a mí me da un resultado de 1,33 newtons. Ahí lo tenemos. Pero si analizamos un poco más, a nosotros nos piden la fuerza centrípeta, y esta fuerza es un vector. Si ustedes quieren pueden dejar este resultado, pero sepan que esta es la magnitud de la fuerza. Ahora lo que voy a hacer es escribir esto, pero de forma vectorial. Que ahí lo tenemos, la fuerza centrípeta para el cuerpo B de 1,33 newtons. Pero si de un lado tenemos escrito de forma vectorial, de este lado también lo necesitamos. Entonces nos falta poner que como esta fuerza apunta hacia la izquierda, sabemos que es signo negativo, y tenemos que indicar el versor, que es el eje radial. Así queda de forma vectorial, si no, acá tienen la magnitud. Y bueno, de esta forma hicimos ya la primera parte. Ahora tenemos que hacer lo mismo, pero para el cuerpo A. Que acá se van a agregar más fuerzas, pero para lo que nos pide el problema no va a ser complicado hacer este cálculo. Este va a tener una fuerza normal en A, que es la que le ejerce la superficie. Tenemos fuerza peso. También vamos a tener una fuerza de tensión, ya que este cuerpo está conectado con la soga. Ahora nos faltan dos fuerzas, que espero que ustedes se hayan dado cuenta. Faltan las fuerzas que el cuerpo B le ejerce al cuerpo A. Bien, esto por la tercera ley de Newton. Fíjense que para este dibujo, la normal del cuerpo B es gracias al cuerpo A, no por la superficie. Pero el cuerpo A tiene esta normal en A gracias a la superficie, pero ahora el cuerpo B también le va a ejercer esta fuerza de contacto, que por la tercera ley de Newton sabemos que es de magnitud y dirección iguales, pero el sentido va a ser el contrario. Es por eso que lo voy a dibujar acá al lado del peso, pero debería ir sobre el mismo punto. Voy a ponerle normal en B'. Y por último, de la misma forma que razonamos para esto, va a tener la fuerza de reacción de la fuerza de roce estática, que va a apuntar hacia la derecha. Esta va a ser entonces fuerza de roce prima. Ahora vamos a plantear la sumatoria de fuerzas para este cuerpo, que bueno, esto es fácil. Para el eje vertical me queda la normal en A positiva, menos el peso en A, menos la fuerza normal prima que le ejerció el cuerpo B. Esto igualado a 0, ya que en este eje no hay una aceleración. Para el eje radial, vamos a tener de forma positiva la fuerza de roce estática prima, de forma negativa la tensión. Solo tenemos esas fuerzas, entonces lo igualamos a, recuerden con signo negativo, la masa en A por la aceleración centrípeta. Todo el razonamiento es el mismo que aplicamos para el cuerpo B. Para este también nos pide la fuerza centrípeta, que podemos calcularla con cualquiera de estas expresiones. Y vemos que la que más nos conviene es el de la derecha, ya que tenemos esos datos. Entonces ya voy a escribirlo de esta manera. La fuerza centrípeta sobre el cuerpo A de forma vectorial va a ser igual a la masa de A por la aceleración centrípeta, y indicamos el sentido y el versor. Acá esto es notación, hay muchas formas de expresar esto. No hay problema si ustedes borran esto y ponen el signo negativo acá, delante de la masa. Ya directamente hice el reemplazo numérico. La masa de este cuerpo era 1 kilogramos, y bueno, sabemos que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio. El radio es el mismo, de 0,6 metros, y haciendo este cálculo a mí me dio como resultado 6,66 newtons. Así que vamos a indicar el sentido y el versor para esta fuerza centrípeta. De esta forma ya calculamos todo lo que nos pedía el problema. Así que bueno, si les gustó dejen un like, dejen un comentario,
Si tienen alguna duda, no se olviden entrar a la playlist ya que ahí tengo más problemas resueltos.